Ya estamos en hora, pero vamos a esperar un poquito más para dar más tiempo a que se conecten y que no se pierdan la presentación. Mientras tanto, paso los mensajes de siempre. Estas reuniones van a quedar siempre grabadas, entonces el que quiera ver la reunión y la discusión, la presentación de Franco, lo pueden hacer a través del canal de YouTube, eh, que van a estar disponibles a partir ya desde hoy. Las otras reuniones de DCR, también para promocionar los otros Journal Club que está haciendo la revista, que está trabajando mucho en la diseminación de los trabajos, intentando llegar a todas partes del mundo. El próximo Journal Club va a ser el japonés, que es el inicio de ellos, que es en japonés. Si alguien quiere igualmente conectarse y tener una traducción, es el miércoles 24, la semana próxima. Van a discutir sobre TNT y curso corto de radioterapia, la experiencia en Estados Unidos. La otra semana, el lunes 29, es el Journal Club de Estados Unidos en inglés. También están todos invitados, el horario también es accesible. Y queda el Journal Club de Latinoamérica, que es para febrero, ¿cierto, Rodrigo? El 12 de febrero ya vuelve, después de una mini pausa de verano con las vacaciones allá. Ya vuelven a organizarse también el de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Franco, ahí en el hospital? Franco Mariño, Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. la oportunidad de tenerlo a Franco acá, del Hospital Valdebrón, en Barcelona. Y este trabajo ganó un premio el año pasado en el Congreso Americano. Contanos. Sí, 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 sí. Bueno, lo iba a comentar al final de la presentación porque la Ah, verdad que fue una gran sorpresa, pero bueno, voy adelantando. Para mí ya fue un honor, ¿no? De que enviar los resultados de este estudio a ASCARS y no que fuera un podium presentation, ¿no? En la mañana de suelo pélvico, que fue una mañana muy interesante, muy, muy interesante. Para mí era mi primer ASCARS, de hecho, yo no había ido nunca a un congreso americano. Y claro, cuando me citan para avisarme que por favor me presente a la AGM, ¿no? Porque optaba por un premio, que por suerte el vuelo salía por la noche y no podía, me podía quedar en la AGM y nada, nos dieron el Best Paper Award. O sea que estamos muy, muy contentos por dos razones, por el significado del premio y porque hayan apostado un premio a un trabajo de suelo pélvico, que ya sabemos que a veces la oncología siempre gana o siempre son trabajos mucho más potentes, con muchísima más, ¿no? Pacientes y importancia clínica, pero bueno, estos trastornos funcionales que también tratamos y vemos también merecen un espacio, ¿no? En nuestra práctica habitual. totalmente. Bueno, felicitaciones. Pues doble. Gracias. Por la presentación oral, por el premio. Y la verdad que es muy bueno. Y ver la experiencia también europea en un congreso americano, que también es... Sí, sí, sí. Para mí fue un congreso increíble, conocer muchísima gente que hacemos lo mismo, ¿no? Y que tenemos las mismas dudas, las mismas, ¿no? Las mismas, bueno, preguntas y inquietudes y todo, ¿no? O sea que ha sido fenomenal. Y ahora con la publicación ya completa del artículo, que ha demorado, pero bueno, ya está publicada en DCR el mes pasado. Y es open access. O sea, bueno, todos Es los que Open están... Access, sí, hemos desde la unidad lo hemos puesto Open Access para que todo el mundo pueda ver, ¿no? El estudio, leerlo y porque se discute mucho en el artículo, no solamente los resultados per se, voy a dar unas pinceladas hoy. Hay muchos temas que Lars ya empieza a tener su entidad propia, empieza a ser mayor de edad y ya vamos teniendo muchas más preguntas y vamos ahondando y definiendo más cosas que también se discuten en el artículo y que creo que vale la pena mencionar. Genial. Vamos a discutirlo, vamos a aprender con vos hoy. Y bueno, si les parece, podemos... Vale, ¿Ya? comenzamos la Sí, sí. presentación. No sé qué. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo Ahora ven sí. bien? Perfecto. Genial. Bueno, gracias Laura, Rodrigo y bueno, y en nombre a todos los compañeros de DCI bueno, por dejarme participar en este Journal Club para presentar los resultados de nuestro estudio, ¿no? de regulación
en síndrome de resección anterior de recto. Espera que ya empezamos. Ahora, estos son mis disclosures. Otra disclosure que tengo, soy argentino, soy de Córdoba, estudié allí, pero ya la residencia de formación como cirujano la hice en Barcelona. Pero bueno, me alegro de tener muchos compatriotas conectados hoy que puedan ver esta presentación. Bueno, como ya sabemos, el síndrome de resección anterior de recto incluye todas las disfunciones intestinales que pueda presentar un paciente después de que se le realiza una resección del recto como su nombre lo indica. Tiene un deterioro muy grande en la calidad de vida y una alta prevalencia, que según las series que se publican pueden llegar incluso al 70-80% de los pacientes. Es verdad que ahora se ha organizado un poco más y en 2016 comenzó a ser un consenso internacional en el cual participaron cirujanos, personal de enfermería y pacientes, en los cuales a través de un consenso Delphi se llegó a un acuerdo en una definición estándar de qué es un síndrome de resección de recto. Entonces, el LARS básicamente se define como uno de los síntomas que ven en esta presentación. Este artículo fue publicado en DCR y también en otras 2 revistas más, dado el impacto que ha generado en la comunidad. Uno de los 8 síntomas que ven ahí, que son los que más han ponderado los pacientes y los profesionales sanitarios, que a su vez se traduce en una consecuencia que están detalladas allí. Si el paciente declara un síntoma de estos, al menos uno, que afecte a nivel de su vida con una de las consecuencias descritas, ya se denomina que el paciente tiene un LARS tributario a un tratamiento o a un seguimiento. Si hilamos un poquito más y los compañeros y compañeras que llevan un poco más la patología funcional, se puede saber que el LARS tiene 2 tipos de patrones no muy bien definidos, pero que sí que podemos ver que tiran hacia como si fuera una balanza. Algunos van a tener van a referir más problemas de almacenamiento, ¿no? Que van a tener más urgencia al defecar, y otros un patrón más de disfunción evacuatoria, con clustering, con síndrome obstructivo o con estreñimiento. Y luego también tenemos los pacientes que tienen los 2 síntomas, que son un poco difíciles de tratar. El LARS, la fisiopatología que tiene el LARS es multifactorial, ¿sí? Cuando hacemos una resección de recto, siempre hacemos un descenso del ángulo esplénico, cortamos vena mesentérica inferior, arteria mesentérica inferior, con ella cortamos muchas veces los hipogástricos, bueno, que hablar de toda la resección presacra, hay una derramación de la plastia y del recto, hay una pérdida en la función sensorial, ¿no? Que tiene el recto. Recordemos que el recto, o que lo que es la continencia, depende no solamente de la materia fecal o del almacenamiento rectal, sino de una red súper compleja a nivel pélvico que afecta médula y corteza cerebral. También muchos de estos pacientes han tenido radioterapia. La radioterapia también puede afectar, o afecta, mejor dicho, la elasticidad de los tejidos. Y también recordemos que hacemos, ¿no? Ahora es que estamos hablando mucho de TTSS, ¿no? Estas anastomosis, ¿no? Con pistolas, con Hellpoint Path, ¿no? Que pueden generar algún tipo de lesión a nivel de los esfínteres. Y también uno de los factores que ahora está tomando mucho peso en la incidencia del LARS es la presencia de un estoma, ¿sí? Esta defuncionalización del colon, estos cambios microbióticos que pueden existir, también hace que los pacientes presenten este síndrome. Pero básicamente lo que yo le digo a los pacientes cuando los veo en la consulta es que no hay recto, ¿sí? Se nos acaba el recto, es por lo mismo, usted tiene un tumor en la mano, le cortan la mano y le ponen un pie. Evidentemente, la función no va a ser la misma. Y cuando hablamos del tratamiento y del abordaje del LARS, evidentemente siempre tenemos que hablar del tratamiento conservador. También hay muchos estudios, hay 2 estudios recientemente publicados en Annals of Surgery del uso de la fisioterapia en el LARS. También hay muchos estudios de la irrigación transanal, y la neuromodulación de raíces sacras últimamente ha cobrado muchísima importancia en el tratamiento del síndrome de resección anterior. Básicamente, antes de que se llamara LARS, porque ahora sabemos que es una entidad fisiopatológica propia, pero antes, ¿no? Ya hay series de casos de comienzos de los años 2000 que
tratan la incontinencia post-resección rectal con neuromodulación sacra. Y obviamente el estoma es como la última si planteamos una escalera, ¿no? El último de los tratamientos que se le pueden hacer a los pacientes. Pero volviendo a la neuromodulación sacra, lo que se ha visto es tal el interés que hay en esta terapia, que hay a día de hoy 4 revisiones sistemáticas con metaanálisis publicadas de estudios retrospectivos, incluyendo series de casos, que no acaban de definir, ¿no? Las recomendaciones para esto. Y aquí es cuando nace nuestro estudio, ¿no? Que le denominamos SANLARS, ¿sí? Es un estudio prospectivo, fue randomizado, fue intervencionista y fue multicéntrico, en el cual participamos 3 hospitales, lo lideramos desde el Hospital Valdebrón, pero junto con el Hospital de Belvitge y el Hospital Trueta, que son de Barcelona, son centros de tercer nivel, de alta complejidad, desarrollamos el estudio. Y fue un estudio doble ciego, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poco la metodología. Ni el investigador ni el paciente sabían en qué fase estaba. Y lo hicimos siguiendo nuestra práctica clínica habitual. ¿Qué quiere decir esto? Como ya todos saben, y si no lo explico, la neuromodulación de raíces sacras generalmente se hace en 2 fases. En una fase de prueba, en la cual puede ser básica o avanzada. Nosotros usamos una prueba avanzada, que es la colocación de un electrodo tetrapolar que tiene 4 polos dentro del foramen sacro. Se deja una batería externa. Si la clínica mejora al menos un 50%, se procede a la implantación de un generador, básicamente denominado un marcapasos, ¿sí? Y el paciente mantiene la terapia, ¿sí? ¿Por qué se hace así? Porque evidentemente hay un porcentaje de pacientes que no responde a esta terapia y es una terapia cara, y de esa forma, ¿no?, se ahorra el gasto en los generadores en aquellos pacientes que no responden. Y aquí es cuando, una vez colocado el generador, nosotros comenzamos la intervención en el estudio, que básicamente fue un estudio cruzado o crossover de doble secuencia. Aquí tienen el estudio, ¿sí? Como pueden ver en la visita cero, nosotros establecimos si el paciente, hicimos el screening del estudio, si el paciente cumplía criterios de inclusión, y luego colocamos el time lead o el electrodo tetrapolar del que estábamos hablando. Y luego hicimos una fase de prueba de 3 semanas muy estricta, en el cual el paciente venía cada semana a control, se cambiaba algún parámetro eléctrico en caso que fuera necesario, y si el paciente cumplía una mejora del 50% en sus síntomas, cortábamos el cable y volvíamos a quirófano para implantar la batería o el generador, como les acabo de explicar. Y una vez implantado el generador, comenzaba la intervención del estudio. Ahí, al salir de quirófano, el paciente se randomizaba y el personal de enfermería randomizaba al paciente en dos ramas. Una, en la cual iba a estar el paciente con el generador encendido durante 4 semanas. Posteriormente, se hace, que esto forma parte de los estudios crossover, un washout, o sea, un lavado para que el paciente es consciente que tiene parado la terapia, y posteriormente, si había estado encendida, se apagaba, y si había estado apagada, se encendía la terapia durante otras 4 semanas. De esta forma, el objetivo de que sea un estudio crossover en una patología como el síndrome de resección es que el paciente hacía de su propio control. Es la ventaja que tiene este tipo de estudios. Una vez acabado el modelo cruzado, se encendían todos los generadores, el paciente era consciente y se hacía una visita a los 6 meses y a los 12 meses. Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes con una resección anterior, con preservación de esfínteres por cualquier tipo de abordaje, laparotomía, robótico o laparoscópico, con o sin radioterapia preoperatoria, pacientes que describieran un LARS mayor según el LARS Score, que ya todos conocemos, que es de momento la única herramienta, que eso también hablaremos, que tenemos disponible y validada para poder hacer un control de estos pacientes, y que haya pasado un año de la última cirugía. ¿Qué significa la última cirugía? La resección de recto si no llevó ileostomía, o el cierre de la ileostomía. Es decir, un año desde que tiene tránsito intestinal. Y los criterios de exclusión incluyeron progresión metastásica o pacientes metastásicos iniciales. Esto fue un criterio de exclusión un poco arriesgado, pero no queríamos que pacientes metastásicos que llevaban más quimioterapia, bueno,
podían salir del ensayo del estudio más fácilmente. Pacientes con IBD, o sea, colitis o enfermedad de Crohn o síndrome de intestino irritable, o que en la cirugía del recto se hayan hecho otro tipo de resección intestinal, ¿no? Una resección del recto y una hemicolectomía por una neosincrónica o una resección intestinal, porque eso evidentemente puede cambiar el tránsito. Y los pacientes que no eran candidatos a recibir la neuromodulación de raíces sacras. El primary endpoint, o sea, el objetivo principal del estudio fue verificar la mejoría de los pacientes del LARS score según la tasa de éxito durante la fase de test, que la impusimos en un 50% de mejoría del LARS score, y además la segunda parte del endpoint fue si esta mejoría era mantenida al menos un año en estos pacientes cuando el generador estaba implantado en un 40%. Y como variables secundarias establecimos los cambios en la continencia fecal, un diario defecatorio muy sencillito que los pacientes iban haciendo y un test de calidad de vida. Entonces, en total incluimos 46 pacientes, ¿sí? De estos 46 pacientes, aquí, bueno, también lo pueden ver en el artículo, ¿sí? Lo que es el flowchart, de estos 46 pacientes, 35 pacientes, perdón, fueron implantados y todos completaron el follow-up. ¿Sí? Esto nos da una tasa de éxito de un 78% que está estrictamente en línea con lo que se publicó en las revisiones sistemáticas, incluyendo la última revisión sistemática que es de un grupo de Portugal. No vimos evidentemente estoy haciendo un gran resumen de los resultados, no vimos diferencias basales, ¿no? en los pacientes que respondieron y no respondieron, pero lo que sí nos llamó la atención fue que el 40% de los pacientes que no respondieron a la fase de test habían tenido un problema anastomótico, habían tenido una dehiscencia anastomótica durante el postoperatorio. Y bueno, ningún paciente, como acabo de comentar, se perdió en el seguimiento. Aquí vemos las gráficas, ¿sí? En el lado izquierdo de la pantalla van a ver la evolución del LARS score, ¿sí? Como podemos ver, todos los pacientes disminuyeron a las 3 semanas incluso más de un 50%. Y luego, cuando hicimos el cruzado, pudimos ver que los pacientes que tuvieron el generador encendido reportaron mejor LARS score que los mismos pacientes cuando tuvieron el aparato, el generador apagado. Y cuando ya hicimos el análisis de todos los pacientes con el generador encendido a los 6 y a los 12 meses, sí pudimos ver que había un descenso del LARS score, pero que no se mantuvo en un 40% como habíamos planteado en los objetivos, sino que no llegó casi al 20%. Lo mismo sucedió con el score de Base y de continencia fecal. Una gran disminución del score en la fase de test y posteriormente los pacientes que tuvieron el generador encendido reportaron mejores resultados que cuando estuvo apagado en la fase de cruzado. Y aquí sí, a los 6 y a los 12 meses se vio una diferencia, o sea, una disminución de un 40% de el score de continencia fecal, ¿sí? Que quiere decir una mejoría clínica, ¿no? Menos score, mejor sintomatología a los 6 y a los 12 meses. Y creo que esta es una de las diapositivas más interesantes del estudio, porque podemos ver cuando analizamos los diarios defecatorios que los pacientes refirieron tanto en la fase de prueba como a los 6 meses y a los 12 meses una mejoría impresionante, muy, muy, muy buena en lo que era la urgencia defecatoria, la sensación de saciedad intestinal, de vaciado intestinal, y también mejoraron los episodios de clustering, ¿sí? Estos pacientes que van 15 veces al baño, ¿no? Estos episodios de clustering, de tener que ir constantemente al lavabo, mejoraron también, aunque no fue tan buena la respuesta que tuvieron como los pacientes que referían más episodios de incontinencia o de urgencia defecatoria, perdón. Evidentemente, cuando analizamos los resultados de calidad de vida, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, este es el QRL, el C30, el de la Sociedad Europea, la EORCT. En la parte derecha vemos todos los roles de función positivos, cómo se expande el gráfico. En la parte izquierda, que son los síntomas que empeoran la calidad de vida, cómo se reduce, ¿no?
es a los 6 y a los 12 meses respecto al baseline. Por lo tanto, las conclusiones del estudio fueron que la neuromodulación sacra es segura y es efectiva para tratar a los pacientes de LARS. La selección de pacientes todavía no está clara, ¿sí? Es verdad que este estudio demostró que los pacientes con una incontinencia de urgencia o una urgencia defecatoria fueron los que mejor respondieron, pero también respondieron los pacientes con un clustering importante, ¿sí? Entonces, tampoco no vamos a discriminar a los pacientes que tienen un patrón más de clustering, pero que bueno, hay que tener en mente que esto puede comenzar a originar alguna idea de selección de pacientes. El timing, cuando recomendamos una neuromodulación sacra en un paciente con LARS, esto tampoco está claro. Nosotros esperamos un año en este estudio y mucha gente espera un año o más. ¿Pero por qué hay que esperar un año o más? ¿No? Si es verdad que todos tenemos que comenzar con un tratamiento conservador, pero posiblemente si el tratamiento conservador no va bien, ¿por qué no lo vamos a ofrecer antes de un año? O sea, el año es muy, eh, no está claro. ¿Sí? Evidentemente tenemos que hablar con nuestros pacientes, ¿no? y ofrecerles las posibilidades terapéuticas que tengamos disponibles. Y todavía también nos quedan, que esto ya lo lanzo para la discusión, ¿no? Las preguntas que todavía tenemos que resolver, ¿sí? ¿Podemos prevenir el LARS? ¿Realmente lo podemos prevenir o no, ¿no? Una vez que ya el órgano se quita, ¿no? No estoy hablando de la estrategia de conservación de órganos, sino una vez que se quita el órgano. ¿Lo podemos prevenir de alguna forma? Radioterapia selectiva, ileostomías selectivas, estimulación de asa eferente, no sé, hay muchas preguntas que tenemos que resolver. Lo que les comentaba ahora, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? ¿Cuáles son mis recursos? Yo sé que en Latinoamérica a lo mejor la neuromodulación sacra muy poca gente la puede disponer, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar yo a estos pacientes? ¿Y qué tratamiento le tengo que recomendar? Tengo que pensar más en un patrón, ¿no? Si el paciente tiene más clustering, podría hacer algún tipo más de enemas, de lavativas, de irrigación, o le ofrezco neuromodulación. Recordemos también, y esto es lo que estoy analizando ahora de este estudio, la segunda parte, los síntomas no intestinales. Los pacientes con LARS tienen una alta tasa de disfunción urinaria y de disfunción sexual. Y la neuromodulación sacra es una técnica que puede ayudar mucho a la disfunción urinaria que tienen estos pacientes, que poco se habla, ¿sí? Aunque hay ya papers y en el último metaanálisis del grupo portugués ya se empieza a recoger, ¿no? Los síntomas extradigestivos, ¿no? Que tienen estos pacientes, que evidentemente ponderándolos con los digestivos son mucho más, eh, más llevaderos, pero no dejan de ser importantes. ¿Cuándo tengo que progresar el tratamiento? ¿Cuándo tengo que escalarlo? Tengo que realmente hacer toda la escalera, ¿no? Que está puesta o que está dicha, ¿no? O puedo realmente, un paciente que me dice, es que no puedo vivir más, quiero una colostomía, ¿por qué tengo que hacerlo pasar por una neuromodulación sacra, una irrigación, y no lo puedo hacer una ostomía ya directamente? Bueno, hay muchas preguntas, como pueden ver, que tenemos que todavía resolver, pero siempre con decisiones compartidas que creo que es, y seguimiento, que creo que es la clave en este tipo de patología funcional. Y bueno, y como Laura, bueno, antes quiero agradecer tanto a la Asociación Española de Coloproctología como a la Asociación Española de Cirujanos, porque este estudio fue becado con, con becas de investigación de ambas sociedades, y también a ASCARS, porque como comentaba ahora con Laura, fue el Best Paper Award en el congreso que se celebró en Seattle este pasado junio, y que la verdad, como comentaba, fue un honor recibir el premio y que la patología funcional también tuviera este lugar en el Congreso. Muchísimas gracias. Dejo de compartir para poder vernos la cara, así podemos discutir. Ahí La está. discusión. Franco, espectacular. Muchísimas gracias por la presentación, una excelente actualización y además de la presentación de tus resultados, que un excelente trabajo. Y voy a pasar directamente a las preguntas que ya están en el chat, porque ya tenemos varias preguntas. Eh, Adelante. Eso, vamos con Alejandro Moreira Greco, el doctor Alejandro Moreira Greco de Argentina, que pregunta, ¿qué explicación o observación hicieron en cuanto a la mejor respuesta durante la fase de prueba en relación al seguimiento? ¿Hubo alguna otra intervención dietética o medicamentosa durante la fase de prueba que haya... Sí, es una buena pregunta. A ver,
estos pacientes, el tratamiento con neuromodulación sacra es el último recurso, ¿sí? Es cuando el LARS es absolutamente refractario a todo el tipo de tratamiento conservador, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos probado previamente. Igualmente, ¿sí? Los pacientes podían seguir con sus fibras, con su loperamida, con su resincolestiramina o con cualquier estrategia que les sirviera para mejorar su calidad de vida. No se implantó, no fue motivo, pero si el paciente tomaba loperamida previamente, la podía seguir tomando. Si tomaba resincolestiramina previamente, la podía seguir tomando durante el ensayo. Perfecto. Otra pregunta del doctor Gervasio Salgado, también de Argentina. ¿Los pacientes tuvieron Hola, anastomosis Gervasio, qué directa? ilusión verte aquí. Ya. ¿Cuál es la pregunta de Gervasio, Laura? Perdón. Vamos. ¿Los pacientes tuvieron anastomosis directas o hubieron anastomosis lateroterminal? ¿Qué tipo de anastomosis tuvieron los pacientes en general? Fue indiferente, no registramos. Ahora debería revisar el artículo, no me acuerdo, pero podían ser coloanales, lateroterminales o terminoterminales, ¿sí? En el análisis univariante tampoco hubo cambios respecto al tipo de anastomosis eh, con los resultados funcionales, pero igual la muestra de 46 pacientes tampoco es lo suficientemente grande como para establecer algún tipo de patrón respecto a al tipo de anastomosis. Lo que sí vimos, como comenté, es que aquellas anastomosis que habían fallado, el 40% no respondió y no se implantó. ¿Esto por qué se puede explicar? Fibrosis, falta de que la energía llegue. A ver, una de las cosas que no comenté es que estos pacientes, de cara a los que hacen neuromodulación sacral, lo saben, técnica, implantar un paciente LARS es más difícil que un paciente con incontinencia fecal o con recto nativo, ¿sí? Hay mucha fibrosis, se nota cuando vas pasando el electrodo en la fascia, ¿no? Que está todo más duro, más fibroso, entonces esta fibrosis que se genera a nivel pélvico puede impedir que la terapia actúe. Pero bueno, todo muy verde y muy de mi experiencia. Bien, y eso tiene que ver con la pregunta del doctor Guillermo Rosato, que también ya estuvo saludando por acá. Los resultados subóptimos en los pacientes con dehiscencia anastomótica, si analizaron que fue por estenosis o por algún otro factor, eso ya lo No lo respondí. analizamos, la verdad que no lo analizamos, muy difícil saber, ¿sí? Es muy difícil saber cuál es la razón por la que no funcionan, básicamente porque todavía no sabemos cómo funciona la neuromodulación sacra. Entonces es difícil. Es verdad que ahora hay estudios muy interesantes que vienen de un grupo de Nueva Zelanda que indica que más allá de que tanto en pacientes con recto nativo, o sea, con recto y sin recto, ¿sí? La neuromodulación estaría más implicada en la regeneración del patrón cíclico motor, ¿sí? En la unión recto-simoidea nosotros tenemos un reflejo, ¿sí? Que está constantemente devolviendo materia fecal al colon, ¿sí? El recto generalmente está vacío, ¿sí? Siempre el colon, el lugar donde se almacena gas, materia fecal, siempre es el colon, no es el recto, ¿sí? En la fase predefecatoria sí se va almacenando, pero en la fase previa no. Entonces, parecería que hubiera, que la neuroplasticidad que generaría el estímulo eléctrico de la neuromodulación ayudaría a regenerar este estímulo para que no haya un descenso de materia fecal tan rápido al recto o a la plastia del colon en el caso del LAS. No sé por qué lo de la dehiscencia, pero bueno, puede ser que no llegue a ser el efecto correspondiente. Bien, bien. Otra pregunta acá del chat, seguimos con una pregunta del doctor Hugo Domingos de Portugal. Pregunta si el dispositivo de la neuromodulación permite que se haga resonancia magnética, que Sí, esto es una muy buena pregunta. Cuando hicimos el estudio, los últimos pacientes, sí. Nosotros desde el 2019 o principios del 20, no me acuerdo si fue antes del COVID, implantamos ya el electrodo MRI compatible. O sea, yo ya no implanto nada que no sea MRI, o sea, compatible con resonancia. Las casas comerciales que comercializan la neuromodulación, todas son ahora compatibles con resonancia. Sí es verdad que ahora, bueno, cuando analice el seguimiento a largo término de estos pacientes, sí es verdad que ya he tenido que quitar dos, porque el problema no es el generador sí es compatible con resonancia, el problema es el cable que va al sacro. Hasta esto, 2019-2020, no eran compatibles y ya tuve que quitar dos cables
porque estos pacientes LARS pueden necesitar una resonancia pélvica por un ganglio, pensemos que son pacientes oncológicos, por un ganglio, por lo que sea, o por la rodilla, que les duele la rodilla. Entonces, ahora sí que yo ya no pongo y creo que no tiene ningún sentido poner algo que no sea compatible con resonancia. Perfecto, perfecto. Otra pregunta. El doctor Eduardo Vieira. ¿Se ha realizado algún estudio de manometría comparativa? Porque los dos grupos fueron evaluados solamente con cuestionarios, ¿cierto? Yo, ¿Algún estudio objetivo con manometría para comparar? yo no creo en la manometría en el LARS, Sí, honestamente. Yo no creo. Yo creo que el LARS es un problema de clínica, ¿sí? Y estamos tratando síntomas y estamos tratando consecuencias, que es ahora el nuevo paso que estamos dando los que nos dedicamos un poquito más en exclusiva a esto. Yo, ¿qué es lo que quiero con un neuromodulador sacro? ¿Qué es lo que quiero? Que el paciente disminuya su dependencia al baño, que mejore su actividad social, que mejore su actividad laboral, ¿sí? Estamos ponderando eso. Sí que hay estudios muy pequeñitos pero es tan compleja la continencia, tan complejo el síndrome de resección, no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos tratando, pero que me diga que disminuye la compliance. Bueno, no le veo la forma, no hay recto, no hay recto. Todos los ejes nerviosos están rotos, o sea que lo que pueda expresar una manometría no le veo demasiado sentido. Pero bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Esto bien. no, Y aprovecho la no, pregunta entonces para preguntarte, no hacen manometrías directamente entonces. en LARS no. Ok. Solo puedo hacer alguna ecografía, por ejemplo, sí que he tenido algún paciente LARS que tuvo la mala suerte encima de tener un antecedente de una fístula anal previa y hacer una ecografía por el estudio de la fístula, no por el estudio del LARS. Perfecto. Avanzamos con las preguntas, que el chat está con varias preguntas, por suerte. El doctor Diego Estefanía, también de Argentina, del Hospital Británico. Te felicita por la presentación, excelente presentación, y hace tres preguntas. ¿Los pacientes que peor respondieron tuvieron alguna resección interesfinteriana? También no lo analizamos por tipo de anastomosis. Es lógico pensar, ¿sí? Que, a ver, no hubo cambios a nivel estadístico, ¿sí? En el tipo de anastomosis, como le comentaba al doctor Salgado. Es lógico pensar que una resección interesfintérica, sobre todo cuando son importantes, ¿no? Que son estas anastomosis colonales tan bajas, eh, pueda generar. Tampoco sabemos qué tipo de patrón generan las anastomosis, que esto es algo que también es muy interesante de analizar, ¿no? Si unas interfintéricas dan un patrón más de incontinencia y las mecánicas dan un patrón más de clustering. No se sabe, no se sabe. Y el estudio, repito, era una muestra muy pequeña y tampoco pudimos extraer ese tipo de conclusiones. En los controles posteriores, sigo con las preguntas del doctor Diego Estefanía. Sí, sí, sí. Controles posteriores al implante, ¿se realizaron cambios en los programas de estimulación? Sí, se podían hacer cambios en los programas de estimulación, excepto en el cruzado. Esas 4 semanas que el paciente estaba en la intervención en el crossover, ahí no hacíamos cambios de la frecuencia, pero durante tanto la fase de test como en los seguimientos posteriores y evidentemente actualmente, los pacientes se les hace reprogramación en caso de empeoramiento clínico sin Y problema. eso quedaba siempre a cargo y la decisión y todo sobre el médico que lo seguía. Sí, 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 el equipo con las enfermeras, sí. Y última, si crees que existe algún predictor de LARS preoperatorio. A ver, hay herramientas, ¿no? Ahí está el Polars Score o hay como una calculadora que lo que hace es, tú pones, ¿no? TME o PNE, o sea, parcial total de mesorrecto, radioterapia y ostomía y te da un porcentaje de riesgo de LARS. Pero es que es que el LARS no sé, de ponerlo en una calculadora, ¿no? Me parece que siempre tenemos la idea de pasar todos ¿no? Los parámetros oncológicos que tenemos, ¿no? A los pacientes LARS. A los pacientes LARS hay que escucharlos, ¿sí? Hay que Somos escucharlos, datos hay que ver. objetivos, Franco. ¿Qué? Queremos cosas más objetivas. Más objetivas, pero ¿qué más objetivo de lo que te dice el paciente, de lo que vive, de lo que siente, ¿no? Y hay muchos pacientes que están adaptados,
que no quieren saber nada, son pacientes diferentes, son pacientes que han pasado por una radio, por una quimio, por una cirugía de recto, por otra cirugía de cierre de estómago, ciclos y ciclos de quimio, o sea, están hartos del hospital, quieren estar un poco más tranquilos, entonces quieren ser escuchados y valorados clínicamente. Y lo que repito, mejorar su calidad de vida. Exactamente. Y espectacular tener un grupo que esté dedicado también a esto, ¿no? La importancia. Otra pregunta, vamos con la doctora Teresa Calderón. Excelente Hola, trabajo. Teresa. Son amigos. Perdón. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Teresa? Pregunta si haces tibial posterior previamente No. como selectora para los casos de qué pacientes pueden responder mejor a la estimulación sacra. Sí, tenemos un estudio hecho también en tibial posterior, una muestra más pequeña, sí, en un estudio que publicamos, el grupo lo publicamos en BGS hace ya unos años, antes de la pandemia. El tibial en el LARS mejora un poquito la urgencia defecatoria, pero no ha demostrado gran cambio respecto a la terapia sham, ¿no? A no dar. Pues este grupo fue estimulación versus terapia sham, o sea, terapia placebo. Eh, y ni en la incontinencia fecal ni en el LARS, el tibial posterior es un predictor de la neuromodulación sacra, ¿sí? Yo siempre digo que el tibial, así como técnica sola, siempre me gusta acompañarla de otro tipo de fisioterapia o de estimulación pélvica y de ejercicios, no solamente utilizarlo como una herramienta. Sé que es algo muy útil y que en muchos pacientes con recto va muy bien, pero en el LARS me cuesta indicarlo como una terapia única. Perfecto. Más preguntas. Gracias. Perfecto. Si alguien se anima, quiere levantar la mano y preguntar, bienvenido y nos encantaría escucharlos e interactuar también. Pero voy a seguir con las preguntas del chat. La doctora Macarena Fernández de Chile. Entonces, ¿cuáles sería, según tu experiencia, los pacientes que mejor responden a este tipo de tratamiento, a la neuromodulación? ¿Cuál sería el paciente ideal para Y implementar un es muy neuromodulante? difícil, ojalá tuviera la respuesta, ¿no? De decir cuál es el paciente ideal. Y mira, yo creo que el paciente como lo que explicaba antes, con una clara urgencia defecatoria, este paciente tiene que correr al lavabo, ¿sí? Es un muy buen candidato, ¿sí? Pero no quiero que esto lo hablábamos con otros compañeros en Barcelona, eh, que no signifique que los pacientes que no tienen esa urgencia y que tienen un patrón más de clúster y un patrón más de fragmentación, eh, se dejen de testar, ¿sí? Y sobre todas las cosas, y esto va para la neuromodulación en general, como cualquier otra terapia en trastornos de suelo pélvico, el paciente tiene que estar convencido y tiene que querer hacerlo y que creer y ajustar las expectativas, ¿sí? Eso es lo más importante, porque el LARS no se cura, ¿sí? Si ya empezamos que el oncólogo a veces nos manda, el médico doctor Marinelo que te va a curar, ahí empezamos mal, ¿sí? A mí me gustan las primeras visitas, son duras, porque claro, son pacientes que además tienen mucho hospital encima, entonces son pacientes que hay que decirles, no, de esto no se va a curar, y pongo la analogía de la mano y el pie que comentaba, ¿no? Ya no hay mano, hay un pie, o sea, esto no lo vamos a cambiar nunca, usted no va a escribir como escribía antes, pero podemos mejorar. ¿Sí? Y para mejorar necesitamos esto. Y ya simplemente muchas veces que puedan entender lo que les pasó, ya es curativo muchas veces, o adaptativo, porque los pacientes lo entienden y ya van buscando sus herramientas también para poder vivir mejor. Pero esas son mis recomendaciones. Disponer de la terapia, tener experiencia, no digo que seas un experto en neuromodulación, pero no sé, que no sea el primer caso que hagas un LARS, porque sí que técnicamente es un poco más demandante, challenging, ¿no? Como dicen en Claro. inglés, pero un paciente con urgencia que entienda bien su proceso y que tenga las expectativas ajustadas. Y ahí va su segunda pregunta dirigida a eso, de con qué pacientes recomiendas empezar. Supongo que esto va dirigido a un equipo que quiere comenzar su experiencia con neuromodulación. ¿Cómo recomendás empezar este tipo Bueno, de... esto es otro webinar, ¿no? Pero, a ver, Estamos explotando acá, Franco. no, ningún problema. Yo empezaría siempre con pacientes con incontinencia fecal o con incontinencia urinaria, si hay grupos que llevan los dos tipos de incontinencia, ¿sí? O doble incontinencia, ¿no?
pacientes con recto, ¿no? Pacientes que refractarias al tratamiento médico, con una urgencia fecal o una incontinencia fecal, ¿no? Idiopática, con sus esfínteres sin que tengan un daño importante, etcétera. Pero sí, yo empezaría con pacientes. Correcto. Bien. La doctora Elena Bermejo, última pregunta del chat. Elena, Felicitaciones por el trabajo. Actualmente, fuera del estudio, ¿indicas neuromodulación sacra en pacientes con LARS con predominio de fragmentación? sí, también. Sí, sí. Yo lo que estoy haciendo ahora básicamente es, en el seguimiento, le pongo al paciente que lo decida el paciente, ¿sí? Hay pacientes que les digo de entrar al quirófano y salen corriendo, no quieren, directamente, ¿no? Y hay otros pacientes que yo les ofrezco, ¿no? Sí que es verdad, para la fisioterapia tengo un gran hándicap, que tengo mucha lista de espera, ¿sí? Tengo un equipo fenomenal de fisioterapeutas, pero tengo una lista de espera de un año. Que esto, bueno, para la gente que, bueno, en España la seguridad social lo cubre todo es gratuito para el paciente, desde que pisa el hospital hasta que se va, todo es gratuito, pero bueno, los tratamientos de fisioterapia pues tienen una lista de espera muy, muy larga, que también se las ofrezco, ¿no? Pero le ofrezco irrigaciones, neuromodulación, lo que el paciente decida. Bien, perfecto. No tenemos preguntas acá, no sé si alguien... Ahí, Rodrigo está levantando la mano. Sí, puedo hacer una pregunta. Franco, gracias por ¿Quién es presentar. Rodrigo? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, perfectamente. Te felicito y bueno, sé cómo sos y seguramente ya están pensando y diseñando o planeando algo. La pregunta es, ¿de dónde vamos de esto? ¿Cuál es el próximo paso en términos de estudios prospectivos randomizados? ¿Qué es lo que vamos a buscar para mejorar aún más la calidad de vida de estos pacientes? A ver, ahora mismo activamente estamos trabajando bueno, primero en erradicar el ARSCORE, ¿sí? El ARSCORE es la única herramienta que tenemos disponible, validada, etcétera, pero es un score muy, muy pobre. Sirve para hacer un buen screening, pero luego el seguimiento de los pacientes queda muy corto. ¿Por qué? Porque el score pondera, por ejemplo, que un paciente fragmente una o dos veces lo mismo que fragmente 15 veces. O que tenga un episodio de urgencia, 20 episodios de urgencia. El score es el mismo. Y esto fue una de las razones que discutimos en el artículo, el que lo quiera leer, que los objetivos del estudio no fueron alcanzados. Porque el last score es un mal instrumento para valorar a los pacientes en su seguimiento. Y esto lo estamos cambiando, estamos trabajando en un grupo internacional para poder crear un nuevo score. Y por otro lado, a ver, ahora hay un grupo en el Reino Unido que está trabajando, intentando comparar. El futuro está en perfilar el paciente, que es lo que no sabemos, ¿sí? Que ya en suelo pélvico es muy difícil perfilar. Es difícil perfilar a los pacientes en todo, ¿sí? Porque incluso en la parte oncológica es difícil, pero en suelo pélvico más. Eh, Tenemos que trabajar en eso, en buscar, ¿no? Cómo podemos detectar un paciente, ¿no? Que, ostras, este paciente con una interferentérica, con este tipo, con esta radio, con esta quimio, lo podemos ayudar mejor de esta forma. O este paciente que tuvo una dehiscencia, podemos intentar hacer un patrón de pacientes, ¿no? Para ofrecer mejor las terapias. Pero también creo que tenemos que mejorar entre todos, y esto es de preguntarle al paciente cómo está. Porque muchas veces somos cirujanos, nos enfocamos en el cáncer, nos enfocamos en la regresión clínica, en el regrowth, en todo esto, y que muchas veces, no sé cómo tienen montado el sistema en otros países, pero que el cirujano lo opera y se olvidó del paciente y estos pacientes van dando vuelta con el oncólogo no les pregunta nada y tenemos que hacer un mea culpa y seguirlos, controlarlos, hacerles follow-up funcional, aunque sea uno o dos veces, que el paciente encuentre un espacio en el cual pueda hablar de todo esto, porque hay una caja de Pandora todavía que no se ha abierto, que es la disfunción urinaria y la disfunción sexual que tienen estos pacientes. Así que bueno, hay mucho por trabajar, Rodrigo.
Muy bien. Hay otra pregunta, doctor José Acevedo, de Portugal. Hola Franco, de nuevo, Hola, fantástico, José. muchas gracias por la presentación. Es una pequeña pregunta, que es ¿cuánto tiempo sugiere esperar antes de que podamos considerar que las medidas anteriores han fracasado? ¿Y cuál es el momento que dices, no, basta, vamos a probar la neuromodelación? Bueno, depende un poco Es una pregunta difícil. Como comentaba, en el estudio decidimos un año, ¿sí? Yo creo que si es un paciente que entiende su síndrome, que lo trabaja, que hace su dieta, que toma su medicación antiperistáltica, sus fibras, lo que sea, yo, como mínimo, para ofrecer una terapia como la neuromodulación, esperaría al menos 6 meses, ¿sí? En lo personal. Tampoco está escrito cuánto hay que esperar. Eh, pero yo esperaría al menos 6 meses antes de pasar a una terapia avanzada para considerarlo un LARS refractario al tratamiento. Es verdad que hay estudios que indican que el LARS, ¿no? Se modera un poco al año de la intervención, al año de la resección, que es como muy loco todo al principio, las primeras semanas, y luego ya, pero no sé hasta qué punto eso es una adaptación del paciente o es una mejoría clínica, ¿no? Pues estos pacientes buscan herramientas para, ¿no? Bueno, pues no salgo de casa hasta que no acabo de fragmentar, o no salgo de casa hasta que no, o no salgo de casa directamente, ¿no? Entonces, tampoco queda claro hasta cuándo llega la adaptación y hasta cuándo es la mejoría de esto. Bien, perfecto. Tenemos otro comentario del doctor Gervasio Salgado. Yo creo que te quiere picar ahí un poquito, a ver. Y Siempre, Gervasio siempre tira el dadito. ahí está, ahí está. Y te mete el dedo sobre la manometría, que dijiste que no crees en la manometría, que no haces. Y él dice, como sugerencia, interesante hacer manometría del segmento descendido, para probablemente saber el apellido del colon. A mí me parece genial, o sea, no, si la que, incluso yo creo que si quieres hacer un estudio y registrarlo, eh, todo suma, ¿sí? Todo suma, evidentemente, todo suma, y una ecografía también, pero Y te uniste al trabajo y empezaste a hacer manometrías. objetivamente, pero si ya en el recto nativo, en los pacientes con incontinencia fecal, no tenemos ningún patrón o parámetro manométrico predictor, excepto la sensibilidad rectal ¿no? que puede generar, que nos diga no, porque si hay una sensibilidad de más de 150 cuando tampoco hay un predictor cuando hay recto, imaginémonos cuando no hay recto directamente. Pero bueno, a nivel de investigación y de llevar al paciente a la consulta y de que el paciente se sienta atendido y estudiado, a mí me parece fenomenal. Pero a nivel práctico o pragmático no lo veo. Pero es una opinión personal. Bien. Y el último comentario acá de la doctora Teresa Calderón, que, que te comenta que reflejaste muy bien el paciente, que a veces no quieren más tratamientos y que menos van a querer ir al quirófano. Entonces, hacer los tratamientos, sentirse acompañados, hacer tratamiento farmacológico, ella hace tibial también, y rehabilitador, y así, si algunos mejoran, al menos se sienten atendidos. Pues, Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar los cirujanos. Somos cirujanos nosotros y yo entiendo que nos gusta el bisturí, nos gusta operar y que nos gusta y que luego, pero estos pacientes les prometo que son súper interesantes de escuchar, ¿eh? Sobre todo pacientes jóvenes que les cambia la vida. También hay otra línea, Rodrigo, que es estos pacientes, ¿no? Que esto sería interesante, que van en respuesta clínica completa después y también qué resultados funcionales, ¿no? Pueden tener, ¿no? Si realmente quedan como estaban antes, como si tuvieran un recto nativo no tratado, o también tienen algunos síntomas y que no los expresan, pues están tan contentos de haber mantenido el recto que no sé, esto también es otra línea de investigación que se puede trabajar. Sí, la verdad que Laura puede comentar sobre eso, pero de hecho, no sé qué pensás, pero desde mi punto de vista, obviamente hay consecuencias de la radioterapia por sí propia a estos pacientes, pero que haya falta o que haga falta ponerles una estimulación sacral, no sé si para tanto, y la síndrome de resección anterior es bastante más sutil a estos pacientes. Yo creo que
claramente una de las ventajas de hacer preservación de órganos. Pero sí, yo siempre digo a mis pacientes, mejor la función nunca va a quedar, siempre va a empeorar, sea por el tiempo que pasa, porque uno cuanto más viejo queda, peor queda, y obviamente cuando le agregas radioterapia, algún efecto habría que esperar, pero que eso necesite algo, la verdad que yo ni siquiera el tratamiento medicamentoso tenemos planeado estos pacientes. Es absolutamente excepcional el caso que tenemos que hacer algún tipo de manejo a estos pacientes. No sé lo que pensás vos, Laura. Sí, exactamente igual. También en nuestra serie, los pacientes, ahora estamos haciendo un trabajo, está liderado por ahí, por el doctor Hugo Domingos, hace la parte funcional en la institución, específicamente en pacientes de Watch and Wait, porque la verdad que la función es muy buena, sobre todo si lo comparás con pacientes que tuvieron cirugía, ¿no? Pero mismo dentro del grupo y a medida que pasa el tiempo también va mejorando y no tenemos ningún paciente que hayamos tenido que llegar a un tratamiento así más hasta invasivo o de último recurso para mejorar la función. Una, una de las grandes ventajas del programa de Watch and Wait, de preservación de recto. Bien, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere comentar algo, pero ya estamos en tiempo, fue una discusión muy, muy buena, muchas preguntas, la gente muy, muy entusiasmada. Así que te agradecemos muchísimo, Franco, tu participación, tu tiempo, el trabajo muy bueno y la importancia de enseñarnos y de cómo manejar este tipo de pacientes que también no es nada fácil para nosotros los cirujanos. Y tratamos de huir un poco, ¿no? Ha sido un placer y muchísimas gracias por las preguntas. Yo soy un fan de esto. He aprendido mucho con los pacientes también y bueno, nada, quedo a disposición. Ya tiene ahí mi cuenta de Twitter o email, lo que necesiten y quieran preguntar también estoy a disposición. Muchísimas gracias. Y agradecemos a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima, ¿sí? El próximo mes. Y ya saben, pueden volver a verlo o los que no llegaron a conectarse a tiempo en nuestro canal de YouTube que va a estar disponible. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Susan. Thank you, Susan. Y para promocionar, el 12 de febrero es el de la TAM, por lo cual yo comparto el link y el tema y el título para que el 12 de febrero nos unamos otra vez. Gracias a todos. Gracias, Laura. Un abrazo. Chao, Adiós, chao. adiós.